Dios le bendiga, bienvenido. El equipar a un creyente para el ministerio implica que conozca los requisitos indispensables para evangelizar a otros. La evangelización es una de las tareas que Cristo le ha dado a los creyentes. Para poder ejercer una misión tan especial, debemos reunir los requisitos que tuvieron los primeros discípulos. 1. Su respuesta al llamado de Jesús. Dejaron ellos todo para seguir y servir al Maestro. 2. Ellos reconocieron el poder del Evangelio. Nadie puede impactar a otros si primero no ha sido conmovido por la obra de Dios en su vida. 3. Demostraron las virtudes del Evangelio. Sus vidas enseñaron las virtudes del Espíritu Santo porque nuestros hechos dicen más que nuestras palabras. Así que el reto es y será testificar primero con nuestra vida y luego con nuestras palabras. Primer punto. Responder al llamamiento de Jesús. Un llamamiento con propósito. Vamos a estar en Mateo capítulo 4 a partir del verso 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que había predicado Juan el Bautista en Judea, Mateo 3:2. Ahora lo proclama Jesús desde su llegada a Capernaum, su nueva residencia. En cierto modo, esto era una continuación del ministerio evangelístico de Juan, quien fue enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Si ustedes vieron la clase anterior a esta, pudiera preguntarse, ¿por qué se refiere en este verso a un encuentro con estos dos hermanos cuando vimos en Juan capítulo 1, 35 al 42, que fueron llamados anteriormente? Aquí está la evidencia del primer requisito. En el pasaje de Juan, estos galileos tuvieron su encuentro inicial con el Señor. En esa ocasión, ellos lo aceptaron como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Así que fue una experiencia de salvación. Ahora en este pasaje les dice, verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor pudo haberles hablado en términos ministeriales, teológicos o hasta sacerdotales, pero prefirió usar una expresión conocida por ellos. Les dijo, les haré pescadores de hombres. Una analogía entre la pesca en el mar y la evangelización. El mar representa a la humanidad con sus olas altas y bajas y su constante vaivén. Los peces representan a los seres humanos buenos, malos y peores, pero todos en espera de ser alcanzados con la red del glorioso evangelio. Unos para permanecer en el Señor y otros se volverán a su mundo. Mateo 13, 47 al 48. Los pescadores representan a los creyentes. Ellos se meten en el agua del mar humano para sacar de allí a los que oigan el mensaje de salvación. Punto B. Una respuesta positiva e inmediata. Esto lo vamos a ver en dos partes. La primera es, ¿qué hacían ellos cuando los llamó Jesús? Cuando Jesús en su regreso a Galilea llamó a Felipe, aparentemente ni Andrés ni Pedro iban con él. Juan 1:43. Lo que suponemos
que ellos, después de su primer encuentro con el Señor, siguieron con sus labores diarias, por lo que vamos a ver ahora. Jesús les hace el llamado a servir cuando se encontraban trabajando en su oficio de pescadores. Verso 18, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, dice que echaban la red en el mar. Y en el verso 21 dice que Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, remendaban las redes. En el verso 19, Jesús les dice, venid en pos de mí. Una invitación a ser compañeros de Jesús, donde Jesús incluiría el capacitarlos para rescatar a los perdidos. El Señor sigue llamando a gente ocupada porque Él nos quiere dar el privilegio de realizar algún servicio en su obra. El segundo punto dice, ¿cuál fue la reacción de los pescadores al llamado? Verso 20. De una manera espontánea y firme, Pedro y Andrés dice que dejaron al instante las redes y le siguieron. Verso 22. Lo mismo pasó con Jacobo y Juan. Dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado para salvación y el llamado para servir como fruto de una vida con el Señor no es ni obligatorio ni impositivo. Cuando el Señor entra en nuestras vidas y lo dejamos capacitarnos en la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, su palabra, y las vivencias diarias donde vemos su gracia, su misericordia, su bondad y un amor que recoge todo nuestro ser, seremos voluntariamente dispuestos para toda buena obra que Él prepara de antemano para nosotros. Así que nuestro nivel de respuesta al llamado de servir dirá cuán hondo o superficial ha sido nuestro encuentro con el Señor. He llegado a mi primera pregunta del estudio que dice, ¿en qué se basa la respuesta nuestra al llamado de Jesús? Punto 2. Reconocer el poder del Evangelio, un poder que sacia todas las necesidades humanas. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estas buenas noticias de salvación, liberación, sanidad, esperanza y reconciliación con Dios se empezaron a difundir en un territorio donde reinaba la decadencia moral, la opresión política, las crisis económicas y una gran confusión espiritual. Creo que los tiempos no han cambiado mucho. Es interesante notar que en este verso se nos dice que Jesús comenzó con la enseñanza, de ahí que se refieran a Él como el rabí o maestro. Y los estudiosos nos dicen que más o menos un 75% de su tiempo lo dedicó a enseñar la palabra de Dios. Dios, con su gran sabiduría, hizo al ser humano con la necesidad y a la vez con la capacidad de aprender. También nos dio una revelación y ministerio de enseñanza cristiana para que le conozcamos más. Efesios 4, del 11 al 13. Continúa diciendo el verso que predicaba o proclamaba el evangelio del reino, y esta ha venido a ser una de las características que distingue a la Iglesia de Jesucristo. Predicar es pregonar las buenas nuevas de salvación. La predicación del Señor Jesús, al igual que la de Juan el Bautista y también
La de los apóstoles tenía un mensaje fundamental y es el mensaje que también nosotros debemos transmitir hoy. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Mateo 4:17. Hechos 3:19. Y dice el verso, y sanaba toda enfermedad o dolencia en el pueblo. Fue algo anunciado que caracterizaría al reino de los cielos. Así que se constituye una credencial real, el que él sanara toda enfermedad o dolencia de su pueblo. Isaías 35:4 al 6 y Mateo 11 del 2 al 6. Además de ser una credencial, logra impulsar el evangelio, logra impulsar la evangelización. Los milagros de sanidad y de liberación abren campo para que el evangelio sea escuchado. Y lo otro que diremos es que parte de la gran comisión sobre los enfermos es parte de la gran comisión donde dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18, verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice que él los sanó. Les voy a dar algunos ejemplos de sanidades en la evangelización que se nombran específicamente o que abrieron la puerta para la evangelización. Una fue en Decápolis, cuando ocurrió la liberación del endemoniado de Gadareno. Y el testimonio personal de este entre los suyos, dice, contribuyeron a que la gente reconociera el poder del evangelio y creyera en Jesús. Mateo 5 del 1 al 20. También entre los de Listra, Pablo en su primer viaje misionero llegó a esta ciudad predicando el evangelio. Y había ahí un cojo de nacimiento que escuchaba el mensaje y dice que Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que él saltó y anduvo. Hechos 14 del 8 al 11. Y muchos al ver este milagro dice que creyeron en el Señor. También los malteses. La isla de Malta fue evangelizada por 3 meses. Esta campaña dio inicio con la sanidad del padre de Publio, el gobernador. Hechos 28 del 1 al 10. Y todavía hoy seguimos con testimonios de sanidades, milagros de sanidades y liberaciones de los oprimidos por el diablo. Muchos niegan la obra de los demonios en la gente, usando el argumento que se trata de enfermedades mentales. Sin embargo, acá en Mateo 4:24 se hace la separación entre los endemoniados y los lunáticos. Este último era un término usado para referirse a los enfermos mentales. Lo bueno que podemos decir es que el poder de Dios puede tratar con los unos y con los otros. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Punto B. Un poder que moviliza a las multitudes. Verso 25. Dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El hambre espiritual y las necesidades humanas reúnen multitudes donde sepan que Jesús está. Los milagros causan
conmoción, se divulgan de boca en boca y atrae gente de todas partes. En este verso se mencionan 4 provincias en movimiento a raíz del ministerio evangelístico de Jesús en Galilea, Decápolis, Judea y Perea. El ministerio de Jesús es integral, ministra en todas las áreas del ser humano. Los que reconocen y experimentan este poder no solo no se avergonzarán de él, nos dice Romanos 1:16, sino que profundamente motivados compartirán lo que de gracia han recibido, nos dice Mateo 10 del 7 al 8. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las 3 cosas que hizo Jesús en su recorrido por Galilea? Vamos hacia nuestro tercer punto, que dice demostrar las virtudes del Evangelio, la virtud santificadora de la gracia divina. Vamos a pasar a Mateo capítulo 5, verso 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El tercer requisito del evangelizador es demostrar en su vida las virtudes del evangelio que anuncia. Una de estas virtudes es la pureza, tanto moral como espiritual. Uno que testifica del poder salvador y santificador debe de haberlo experimentado en su propio ser. Jesús ilustró esta verdad con la parábola de la sal. La sal no purifica, pero evita la corrupción, del mismo modo que los cristianos no tenemos poder para salvar a nadie, pero sí de ejercer una gran influencia moral y espiritual en este mundo. Entre los síntomas que muestra esto, para que nos podamos autoexaminar, cuando un creyente ha perdido su sabor o su esencia, es cuando empieza a ocurrir la decadencia en la gracia y en la piedad. También empieza a tolerar la corrupción a su alrededor. Pero 2 de las cosas que nos pueden ayudar a ganar a otros para Cristo son: 1, sazonar bien nuestras palabras y nuestra vida. Nos aconseja Colosenses 4:6. Y la otra es influir moral y espiritualmente en nuestra comunidad, como el pueblo santificado por la sangre de Cristo que somos. Segunda de Pedro 1:4. Punto B. La virtud de una fe que se manifiesta con hechos. Seguimos en Mateo 5, ahora en el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo primero que tenemos que destacar es el privilegio que Él nos da de llevar el mismo título que se dio Él a sí mismo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora nosotros seremos la luz del mundo mientras irradiemos la luz de Cristo, que es el que ilumina nuestros corazones. Como ocurre con la luna, que no tiene luz propia, sino que irradia la luz del sol para combatir la luz de la noche, las tinieblas de la noche, perdón. Dice, los creyentes irradian una luz celestial que se ilustra de 2 formas. Una, como una ciudad sobre una montaña. Este cuadro lo que nos quiere hacer ver es cómo sobresale la luz en las
casas en la parte alta de una montaña, lo que la hace visible de lejos. 2. Como una luz sobre el candelero. Las lámparas con que se alumbraban los antiguos eran unas pequeñas vasijas de barro llenas de aceite de oliva colocadas en unas repisas sobre la parte alta de una pared, lo que hacía inconcebible que alguien encendiera la lámpara para ponerla debajo de un almud, dice el versículo. Un almud era un cajón para medir granos. Verso 15. Por eso el verso dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Recuerde que el candelero es tipo de Cristo y alumbra a todos los que están en su casa. Ni la luz ni la sal son elementos que puedan pasar inadvertidos. La sal evita la corrupción y la luz la ignorancia. Salmo 119, 105 es un testimonio que David nos da de esto, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes activos en Cristo no se pueden esconder, no hay cómo taparlos. Serán vistos por sus alegres cantos, su sana enseñanza, su interesante conversación, su optimismo, su fe, su amor hacia otros, su ejemplo moral y su mensaje inspirador. Obras que dan testimonio del poder transformador que actúa en sus vidas. Tercera pregunta, ¿qué se necesita para testificar del poder salvador y santificador? Ahora vamos a ir hacia nuestra reflexión. Este estudio nos deja claro que la evangelización no es solo una tarea por cumplir. Es un fruto derivado de una verdadera relación con el Señor. Así que el mejor mensaje que proclamemos será nuestra propia vida. Ella mostrará las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Por eso, si quieres brillar, te invito a oír el consejo de Primera de Pedro 2:11 y 12, que dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Medite en esta clase. Le ayudará a crecer y a fortalecer a otro. Nuestra próxima semana vamos a ver qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje. Dios les bendiga.